Atención, tenemos que hablar de las cifras de coronavirus en la Argentina. Se reportaron en el día de hoy 155 fallecidos y con esto Argentina supera las 50.000 muertes. Un número que realmente impacta. Ya estamos hablando entonces en el mes de febrero de más de 50.000 muertos en la Argentina producto del coronavirus, con las cifras que se han reportado en el día de hoy, que insisto, son de 155 fallecidos en las últimas 24 horas. Y a partir de esto, bueno, y la principal preocupación y el principal énfasis está en la vacunación, obviamente en la Argentina. Vamos a hablar de esto con Inés Capdevila para ver cuáles son realmente, Inés, las vacunas que está negociando Argentina en este momento. Hola, Elio, ¿cómo estás? En este momento estaría negociando la de Moderna y algunas de las chinas. Ya tenemos un millón que llegarían de China, 1 millón de vacunas que llegarían de China de Sinopharm. China tiene 7 u 8 emprendimientos de vacunas. Hay otra que es la de Sinovac, que está siendo empleada por Brasil y Chile. Y estarían también en tratativas con el gobierno argentino. La de Moderna, recordemos, es una de las vacunas de más... lo que dicen los especialistas es que es la mejor vacuna. No es la de más eficacia, esa es la de Pfizer, pero todos los especialistas profesan una admiración por la plataforma de Moderna, que es similar a la de Pfizer. La de Moderna es, te diría, la vacuna, además de ser la más cara, recordemos que es entre 30 y 37 dólares la dosis, Elio. Depende también el costo, claro. El precio depende en función de cuánto... El volumen. Exactamente. Pero la de Moderna es una vacuna que está siendo empleada hoy básicamente por los países más ricos del planeta, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Israel, Corea del Sur también compró, Japón compró y en América Latina solo Colombia. ¿Cuáles son las vacunas que ya tiene asegurada la Argentina? Que son críticas, Elio, en los próximos meses para tratar de que ese número de 50.000 no crezca exponencialmente de esos 50.000 muertos. La primera función de la vacuna es bajar la morbimortalidad. Bien. ¿En cuáles sí hubo acuerdo entonces? Sí tenemos acuerdo, está cerrado supuestamente, es en función de la palabra del gobierno. 25 millones de Sputnik V, 22 millones de AstraZeneca fue el primer acuerdo sellado por el gobierno argentino. Fue también parte de una especie de transferencia de tecnología porque se acordó que un laboratorio argentino produjera el principio activo que después es envasado y que ya empezó a ser exportado a México para ser envasado y luego traído de vuelta a la Argentina. AstraZeneca, Sputnik, Sinopharm, el millón de vacunas que están por llegar y finalmente nos queda el COVAX, el mecanismo COVAX. ¿Qué es COVAX? Es un conglomerado de organismos internacionales y fundaciones no gubernamentales que están tratando de, por un lado, han reunido fondos, miles de millones de dólares. Uno de los grandes contribuyentes de ese fondo es Bill Gates, la fundación de Bill Gates y Melinda Gates, y comprar dosis para distribuir entre los países del mundo. Lo que sucede con el mecanismo ¿Entre COVAX, los países más pobres del mundo? Entre todos los países, porque la Argentina no está entre los países más pobres del mundo. De hecho, somos parte del G20, que son las 20 naciones más industrializadas del planeta. Pero, ¿qué sucede? Los países que sí van a recibir en primera instancia las vacunas de COVAX son los 90 países de menores ingresos en el mundo. En América Latina, por ejemplo, Bolivia, Honduras, El Salvador, Guatemala. La Argentina no está dentro de esos primeros países. De hecho, la semana pasada la ONU, que es un poco el organismo que maneja el mecanismo COVAX, anunció que para la Argentina estaban destinados 2.2 millones de dosis que recién llegarían hacia la mitad del año. La Argentina, COVAX se compromete a entregarle a cada país el 20%, el dosis suficiente para alcanzar el 20% de su población. En el caso de la Argentina serían 9 millones de vacunas, de esquemas, o sea, con las dos dosis. Claro, ahí tenemos entonces Sputnik V, Oxford AstraZeneca, COVAX, que bien explicabas, y Sinopharm. Y Sinopharm, exactamente. Y la que
La más renuente y la más esquiva de las vacunas para nosotros es la vacuna Pfizer. Es hoy la vacuna más empleada en el mundo. No es la que más países van a asegurarse a lo largo de 2021. Sí. Esa es AstraZeneca. AstraZeneca es la vacuna de los pobres, así ha sido llamada, mientras que Pfizer y Moderna son la vacuna de los ricos por el costo, por la plataforma. Claro. Y hay otro punto esencial, Elio, que es el frío que necesitan, el mecanismo de distribución y de almacenamiento que necesitan. Recordemos que Moderna, sobre todo Pfizer, necesita por lo menos entre 70 y 80 grados bajo cero. Moderna es bastante menos, pero aún así necesita un frío que no tenés los contenedores habituales. Entonces, eso implica que estas dos plataformas, sí, Pfizer y Moderna, sean vacunas, por eso también para el mundo desarrollado. Porque los contenedores, un contenedor de 80 grados bajo cero sale $15.000. Entonces ya a partir de eso le vas agregando costos a la logística de la distribución y vacunación que solo pueden compartir los países desarrollados. Claro, claro. La vacuna de los pobres, AstraZeneca, entre $3 y $4 la dosis, esa tiene mucho menor requerimiento de frío y por lo tanto la de AstraZeneca lo que tiene la particularidad es que puede alcanzar distancias más allá de las grandes urbes. Porque ese es el problema también de la distribución de las vacunas, que necesitan mucho frío. Ine, vamos a sumar a Dani Santa Cruz, que ya está listo ya en la otra vuelta. Hola, Dani, ¿cómo va? Ine, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Hablábamos aquí con Ine, bueno, de cómo estamos en cuanto a vacunación ahora y sobre todo con este último dato, ¿no? Dani, ya estamos arriba de los 50.000 muertos en Argentina. Era esperable que esta semana llegáramos a las 50.000 muertes confirmadas. Y un poco lo que estaba escuchando muy atentamente lo que dice Ine, ¿no? Respecto a las futuras vacunas que van a llegar al país. Ahí el gobierno va a tener que ser muy cauto y muy puntilloso a la hora de designar los grupos prioritarios. Entiendo yo que primero hay que terminar de vacunar a todo el personal sanitario, pero después a la cola empiezan a aparecer otras necesidades, ¿no? Los docentes, el Poder Judicial. Hoy la jueza Servini de Cubría dijo que no autoriza el cronograma electoral de este año si no se vacuna a la gente que está afectada al sistema. Pero antes están los adultos mayores, ¿no? Sí, bueno, y las personas de riesgo, porque si querés bajar la mortalidad, necesariamente tenés que apuntar fundamentalmente a adultos mayores y personas de riesgo, que es donde se ha localizado la gran cantidad de muertos en la Argentina. Totalmente de acuerdo con ustedes, pero ustedes entienden lo que le estoy señalando yo, que tiene la presión de distintos sectores para decir, vacúnenos a nosotros primero, porque si no hay clases. Si se entiende, pero sería escandaloso que no puedan manejar eso y que se deje a grupos de riesgo o adultos mayores en segundo lugar cuando hay poca cantidad de vacunación. Hay también una especie de chantaje, ¿no? Porque no había escuchado lo de Servini de Cubría, Dani, y por ejemplo, en los últimos 3 meses hemos tenido 3 procesos electorales importantísimos en América Latina sin que la vacunación haya llegado a esos países todavía. Estoy hablando de Chile, Bolivia y Ecuador. Y no hubo estos planteos. Y el proceso electoral, el día de votación, transcurrió con muchísima calma, muchísimo protocolo, por supuesto, que es lo que todos vamos a tener que aplicar. Y no hubo picos después. Ahora, en la Argentina se discute eso, pero después se hace un velorio masivo de Maradona. Claro, por eso. Un nivel de inconsistencia. Pero este es el problema que tiene Argentina, ¿no? Que nunca podemos encontrar ciertas prioridades. Lo que cuesta, de eso vamos a hablar cuando comience el programa, lo que cuesta ubicar a la educación en el centro del debate, darle una atención prioritaria de todos los sectores, gobiernos, familias, gremios, todos los actores que intervienen. Discutamos la educación como una prioridad, pero cuesta muchísimo. En la semana que viene ya tenés un paro docente de uno de los gremios docentes que dice 72 horas, miércoles, jueves y viernes, no clase porque no estamos vacunados. Y te digo, Dani, que hablábamos hace un minutito con la secretaria de ADEMIS, que es el gremio que mencionas, y ella decía, hasta que la situación epidemiológica no esté como corresponde, seguía insistiendo en el semáforo, y la situación edilicia de todos los colegios también como corresponda, no vamos a empezar las clases. Es decir que el paro se puede llegar a extender muchísimo. Para ese gremio nunca, tal cual. Para este año, para ese gremio nunca. En vez de fijarse, bueno,
que comience la presencialidad y si hay alguna escuela puntualmente en donde se necesita trabajar, se verá esa escuela, pero no se puede dejar a todos los chicos sin clases e igualar para abajo como se hace en la Argentina. Para nada. Y encima tenemos un cronograma, un plan de vacunación no inventado por nosotros. Digo, de acuerdo a lo que anunció el gobierno, las metas que se propuso, ayer lo decía INE, a esta altura deberíamos tener ya 6 millones de personas vacunadas, claro, por lo menos, y estamos apenas alrededor de 300.000, 250.000 con las dos dosis. Sí, y viene muy lento muy lento. El tema es que no solo que viene muy demorado el proceso, sino que no hay señales de que hasta mediados de marzo ese proceso vaya a comenzar siquiera un cierto... Este cargamento que llega hoy, INE, tengo entendido que de parte de Rusia no va a haber otro cargamento hasta marzo. Exactamente. O sea, con esto hay que tirar hasta marzo. Y el resto, un poco que se destraben las negociaciones, como bien decías vos, con muy buena información, con China por Sinopharm, con AstraZeneca, con los otros laboratorios, que no es inmediato, no es cuestión de días. No, y además el goteo, lo que sucede con el goteo, Dani y Helio, es que, vuelvo al mismo tema que venimos hablando toda esta semana y la semana anterior. Cuando vos no inoculás a grandes sectores de una población, estás dejando desprovistos, descuidados, puntos donde pueden emerger cepas nuevas o donde pueden concentrarse las cepas que están viniendo. Por suerte han sido detectadas a tiempo, pero que están empezando a llegar. Claro. Y ese es el riesgo de no acelerar los procesos de vacunación, no solo en la Argentina, en todos los países. Claro, no hacerlo con ritmo, como lo y está no haciendo hacerlo Chile. con ritmo, y no hacerlo por etapas, para bloquear cada franja de riesgo. Claro, totalmente. Sí, Chile lo hablábamos ayer, pero ya tiene a todo el personal de salud vacunado. Sí, claro. Absolutamente todo. Y Chile en marzo va a tener vacunados 5 millones de personas, que son todos los grupos de riesgo. Exactamente. Y después le van a quedar 10 millones, que, de acuerdo al plan que tienen, y por lo visto que tienen vacunas, 15 millones de personas, el 80% de la población para julio. Pero al margen de esto, hay que destacar algo. Además que yo vengo insistiendo todos los días con el ejemplo de Chile. No solo porque tienen las vacunas, sino también por la logística. En Chile vacunan de sol a sol, de domingo a domingo. Acá vacunan en horario de trabajo. Está bien, hay pocas vacunas, tampoco es para hacer una laraca que eso no tenés con qué para responder. Pero cuando lleguen las vacunas masivamente, miremos un poquito a los países Israel, Chile o algo de Estados Unidos, que suelen hacer este tipo de vacunación masiva, ¿no? No nos tomemos el fin de semana largo. Claro, si fin de semana largo, la Argentina y todos los países de América Latina, donde hay muchos virus circulando, lo mismo en África y el sur de Asia, tienen experiencia en los procesos de inoculación. Eso es un poco lo que rescatan los especialistas en Chile, que como tiene tanta experiencia en planes de vacunación, entonces pudieron poner en marcha rápidamente y con muy fluido velocidad todo este plan de vacunación, que es ya un éxito en el mundo, no solo en América Latina, en el mundo, porque junto con Israel, Emiratos Árabes Unidos y Chile es la gran historia de éxito de la vacunación. Obviamente sus números de contagio y muertos son duros. Ahora, todos los países de América Latina tienen eso, pero hay también una traba política que está demorando el proceso. Y eso tiene que ver con el poder de decisión de un Estado, con los recursos y la capacidad que cuenta el Estado y también con la voluntad política de todos los sectores, porque vos trataste dos temas fundamentales, la justicia y la educación. Choque de intereses, no hay una voluntad explícita y abierta de todos los sectores de ponerse de acuerdo y decir, bueno, primero vacunamos a tales y tales y dejamos que fluya el proceso. Pero no, llegamos, es el debate constante y eso paraliza el avance. Digo, estaba pensando, llegamos a límites impensados, porque que estemos debatiendo, bueno, la educación, la justicia, siempre metió la cola a la política, siempre en cada inicio de clase. Ahora estamos hablando de algo distinto por lo que se perdió el año pasado, pero llegar a este punto en la vacunación, cuando estamos hablando de la vida de la gente, esos 50.000 muertos de los cuales estamos hablando, son personas, son familias, son historias, digo... dejemos la política de lado y trabajemos, ¿no? Bueno, de eso vamos a hablar hoy a lo largo del programa. Tenemos un programa muy rico, muy cargado, mucha información, buenos invitados, así que hasta las 20, todo lo que pasa en el país y en el mundo, vamos a tratar de contártelo aquí en la otra vuelta. Nos quedamos viéndote, Dani. Gracias, Helio, gracias, Inés. Beso, Dani. Hasta luego. Bueno, arrancamos.